Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, hoy tenemos la conferencia número 35 del temario de conocimiento de sí mismo. Vamos a ver este tema, ¿sí? Vamos a ver como unas explicaciones y a reflexionar de pronto un poquito. La idea es reflexionar y cada quien pues también pues mira, porque la idea no es comer entero, sino la idea es que cada uno pues por sí mismo reflexione en estos dos temas, ¿sí? Porque vamos a hablar de la familia y de los apegos, ¿sí? Pero entonces, una cosa es eh, el trabajo que uno hace también interiormente en la reflexión y pues en el entorno y con las cuestiones o sucesos que le han pasado, ¿sí? Cada uno caerá en cuenta. ¿Listo? Entonces, esta es la conferencia del día de hoy. Vamos a ver este tema. Cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden escribirlo ahí en los comentarios. Regálenme un momentico. Voy a compartir acá la conferencia eh, y ya comenzamos. ¿Listo? Cualquier pregunta que tengan la pueden colocar ahí. De pronto cualquier opinión, algún aporte que tengan. Si tienen alguna pregunta, pues a lo último trataré de contestarla. ¿Listo? Listo. Entonces, cualquier cosa está también el grupo de WhatsApp en el primer comentario de este video, de este en vivo. Y pues ahí en ese WhatsApp es un grupo donde tenemos hay varias personas en donde explican también estas conferencias, varios instructores. Y pues también se están enviando conferencias por Google Meet, estudios también acerca de cómo estudiar, por ejemplo, el orgullo, cómo estudiar y- y la laxivia. Bueno, ahí ya, si ustedes quieren unirse al grupo, pues ahí también se envía el material de apoyo y también se envía los diferentes, digamos que avisos de los estudios y las conferencias. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, bueno, esperemos que todo salga bien. Vamos a ver acá. Listo. Bueno, entonces ahí vamos a ver em, qué es la familia, ¿sí? Eh, Vamos a partir desde un principio y es que la energía sexual siempre va a crear, ¿sí? La energía sexual tiene la capacidad de transformarse y es una ley universal, ¿sí? La energía sexual nunca va a morir, siempre está en continua transformación, ya sea superior o inferior. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que de esa energía sexual nacen no solamente la familia física que conocemos, que es papá, mamá, hijos, tíos, hermanos, abuelos, sino que también salen otras dos clases de familia, ¿sí? Entonces es importante verlo y vamos a comprender esas otras dos clases de familia, ¿listo? Entonces tenemos la familia física, papá, mamá, hermanos, ¿sí?
La familia física, pues bueno, es cuando se une un hombre y una mujer y vemos que al principio pues uno dice, bueno, los unió digamos que un enamoramiento, ¿no? Podremos decir que el amor, ¿no? Porque pues digamos que uno en su misma ilusión habla de que está enamorado, ¿sí? Y supongamos que ese hecho pues los hizo unir a los dos, ¿sí? Ya sea un gusto, listo. Entonces se une hombre y mujer y pues obviamente de esa relación sexual pues nace un bebé, ¿sí? Entonces eh, ahí pues empieza la familia, ¿sí? Desde la unión sexual, porque vamos a entender que cuando dos personas se unen, ya hay una conexión, ¿sí? Ya hay un vínculo, ya hay una, sí, podríamos decir que una, como un vínculo en donde ya se está procesando algo más, ¿sí? Por eso, digamos que el matrimonio no es solamente como lo vemos de que se casan las personas y que ya consolidan legalmente un hogar. No, el matrimonio realmente es la unión de la matriz em, el falo. Sí, cuando se unen Palo y Johnny, pues hay un matrimonio, ¿sí? Entonces, pues desde que se unen dos personas, ahí ya empieza a haber un matrimonio, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a suponer entonces que se unen las dos personas, hombre y mujer. Por lo general, eh, vamos a ver que muchas veces se unen y por casos de desliz o por casos de pronto de un, de una noche de copas, así como dicen, o de pronto simplemente sucedió, ¿sí? Entonces quedó la mujer embarazada, ¿sí? Hablo de esto porque la idea es entender que la familia como tal, muchas veces, en la mayoría de veces, se da es de una forma inconsciente, ¿sí? De una forma egoica, ¿sí? En donde ni siquiera los dos saben lo que van a hacer y resulta que quedó embarazada la mujer y fue una sorpresa porque ni siquiera sabía eh, que iba a quedar embarazada, ¿sí? No sabía. ¿Sí? Entonces simplemente por el estado de adormecimiento de inconsciencia, pues ya sea por una noche de tragos o ya sea por simplemente lujuria, porque se acostaron y ya, ¿sí? Entonces de manera inconsciente, pues tienen un hijo, ¿sí? Ese hijo, pues ahí eh, a través de la conferencia nos vamos a dar cuenta que eh, empieza como a las malas a unir a esa relación de pareja, ¿sí? O de pronto muchas veces pues a las buenas, ¿no? Por ejemplo, están las personas que dicen, ah, no, yo sí, que los dos quieren tener un hijo, listo. Pero entonces, ¿qué pasa? Em, es el momento como tan inconsciente en que se procesa hasta ese desarrollo de una familia, que muchas veces por nuestro ego adentro, pues desde el embarazo se está prácticamente que llevando, consolidando una familia erradamente, ¿sí? Entonces, desde el embarazo podemos ver que desde el embarazo, pues así al principio se hayan querido las dos personas, pero desde el embarazo empiezan a haber peleas, ¿sí? Y es tanto el nivel de inconsciencia que hasta tienen relaciones sexuales eh, la pareja por, supuestamente pues porque es normal, porque eso dice hasta los médicos dicen eso que es normal, pero ahí ya se está empezando a pervertir como tal el vínculo de la familia, ¿sí? O sea, desde esos actos inconscientes empieza a esa familia a crearse una familia inconsciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues
Si la mujer está embarazada, tiene en su vientre un ser, ¿sí? O sea, está formándose un bebé, porque es un bebé en desarrollo, ¿sí? Y es una criatura ahí, ¿sí? Y si miramos, digamos que a nivel científico, porque ya se ha demostrado, básicamente todo lo que la mamá siente, pues el niño también lo va a sentir, el bebé, ¿sí? Dentro del estómago, dentro de la barriga, ¿sí? El niño está dentro de la mamá y él va a sentir si la mamá se asusta, si la mamá tiene ira. De hecho, se ha podido demostrar científicamente que los hormonas de todo ese cortisol que segrega en un estado de ira a la mamá, pues afecta directamente al bebé. Por eso se dan temas de preeclampsia, ¿sí? Se eleva la tensión, ¿sí? Entonces, partiendo de ese, digamos que de estos sucesos que le pasan al bebé, pues entonces si la mamá está en un acto sexual, teniendo relaciones sexuales con su pareja, pues entonces eso también se le va a transmitir al bebé, ¿sí? Entonces, desde ahí se está empezando a pervertir, ¿sí? Y no solo al bebé, a los dos, al papá y la mamá. Porque no es que ya no es solamente los dos que están teniendo relaciones sexuales, sino está teniendo relación sexual papá, mamá y el hijo que está ahí, ¿sí? El bebé, ese ser que está ahí. Entonces ahí hay que entender eso, ¿sí? De darnos cuenta que estamos tan inconscientes y tan mecanizados en la sociedad que carecemos de reflexión y ni siquiera nos damos cuenta de esto, ¿sí? De hecho, muchos estudios, ustedes pueden dar cuenta que los médicos se contradicen al decir que es bueno supuestamente tener relaciones sexuales en el embarazo y después van a decir que porque entonces esta señora en embarazo está sangrando. ¿M? Y se contradicen porque las mismas parteras saben que cuando se tiene relaciones sexuales los niveles de oxitocina suben y es más rápido provocar que haya un parto espontáneo o un aborto espontáneo, en el caso de que no esté todavía pues desarrollado completamente el feto, el bebé. Entonces, por eso producen también, digamos que abortos espontáneos, ¿sí? Abortos, y no se sabe por qué, pero pues la idea es empezar a reflexionar, ¿sí? Listo. Em, regáleme un momentico. No veo la otra. No, no veo la otra, mami. Ay, no, pero igual bueno, entonces desde ahí pues ya nos podemos dar cuenta que empiezan procesos eh, ya pues digamos que aberrantes, ¿sí? Sí, esa es la palabra. Bueno, y pues
Tanto así que pues no se saben de estos casos y también la pareja empieza a tener problemas, ¿sí? A discutir. ¿M? Bueno, entonces no son conscientes. ¿Listo? Em, ¿Qué pasa? Pues ustedes miren y hasta salen conflictos con la familia de la pareja. em, Empieza a desenmarañarse muchas cosas, el chisme, la crítica, dentro de la misma familia, ¿sí? Pero bueno, supongamos en el caso entonces que listo, tienen el bebé, listo. ¿Qué pasa después? Pues lastimosamente pues tenemos el concepto errado de que los hijos nos pertenecen, ¿sí? Y creemos que el hecho de ser padres, tenemos como el derecho de tiranizar a los hijos, ¿sí? De obligarlos, ¿sí? Entonces va creciendo el bebé, el niño, ¿sí? Y se empieza a ejercer también actos egoicos, obligándolo a hacer cosas que a uno le parecen bien, ¿sí? Metiéndole conceptos, ¿sí? Eh, digamos que muchas veces también se empieza a formar en esta familia un concepto de sangre, de que como somos de este grupo, de esta familia, entonces yo peleo por mi familia y yo me hago hasta matar por mi familia, ¿sí? O como somos los de el núcleo de la familia, el grupito, entonces vale más la familia que las otras personas, ¿sí? Entonces se van formando muchos conceptos y de hecho hasta se forman ideas de cómo va a ser esa familia, ¿sí? Muchas parejas se casan con el ideal de que pronto va a avivar la relación. Muchas parejas de pronto cuando estaban de novios pelearon o se separaron, pero después hubo una reconciliación, entonces creyeron que para poder, digamos que unir más la pareja, entonces la chica queda embarazada, supuestamente para tener más, de pronto un vínculo, ¿sí? Muchas chicas también se dejan embarazar para amarrar a los hombres, ¿sí? Entonces eso hay un poco de cosas que ahí estamos mirando, en donde se procesan puros intereses, ¿sí? A la final, pues, ese hijo esperado, ese hijo que antes, que al principio, pues, se tenía toda la ternura o toda la expectativa de que de pronto iba a ser el hijo que de pronto iba a arreglar la relación, o el hijo que iba a traer alegría, pues, con el tiempo, poco a poco se van a ir dando cuenta que muchas veces esos hijos no eran lo que pensaban, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, en el caso, el hijo no quiso hacer lo que el papá quería, ¿sí? El hijo no, de pronto, no hizo la profesión, no hizo la carrera, ¿sí? No estudió. Pero también vamos a ver que hasta los mismos hijos traen sufrimiento a los padres, porque muchas veces los hijos entran en estado de drogas, vicios, problemas, ¿sí? Delincuencia, y traen como ese karma, le traen ese karma a los padres, ¿sí? Eh, y aquí vamos a ver que, ¿por qué sucede esto? Porque muchas familias dicen, no, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Si yo tan buen papá que fui, ¿sí? Y es por lo mismo, porque en estados inconscientes no sabemos ni siquiera por qué nos vamos a embarazar o por qué vamos a tener un hijo, ¿sí? La razón es que, o el punto es que desconocemos qué se procesa más allá de esa,
de esa unión sexual entre papá y mamá, ¿sí? Porque nos vamos a dar cuenta que si tenemos en cuenta la ley de retorno, ¿sí? Pues a medida que, digamos que vayamos pasando por la vida, pues se van a unir un poco de recurrencias, ¿sí? Y tener un hijo con X o Y persona, pues es un evento que se va a volver a repetir y se ha repetido de existencia en existencia. Y es por lo mismo, porque hemos tenido, digamos que, de cierta manera, de pronto en alguna vez, si concebimos el hijo, si concebimos ese ser, ese bebé, pues también en una vida pasada, ese ser de pronto con otro ser, pues también nos concibió a nosotros, ¿sí? O sea, si en esta vida somos padres de ese ser, pues en una vida pasada de pronto fuimos hijos de ese ser, ¿sí? De ese bebé, ¿sí? Bueno, pero entonces para que vayamos entendiendo un poquito, eh, eso pasa, ¿sí? Entonces las expectativas que se tenían de la familia, pues no lo son, ¿sí? Y tarde que temprano, pues hasta el mismo, la misma incomprensión de la pareja, los mismos problemas, pues terminan separándolos, ¿sí? Y si en algún momento compraron cosas, porque una pareja cuando se une, pues empieza a pronto pagar una casa, comprar la estufa, comprar la cama, comprar el sofá, ¿sí? Y pasa el tiempo y después terminan de pronto odiándose, porque el ego es así, el ego no sabe cómo se procesan todas estas situaciones y terminará separándolo siempre, tarde que temprano, ¿sí? Porque es así, porque vamos a darnos cuenta que si, porque esto pasa en todas las parejas, que al principio uno cree que lo que los unió fue el amor, pero después con todos esos eventos que les estoy comentando, pues, ¿qué va a pasar? Resultan odiándose, ¿sí? El odio. Entonces, si resultan odiándose, entonces, ¿qué fue lo que en principio los, mm, los unió? ¿Sí? Porque el amor, si hablamos de amor, pues no podemos decir o descifrar qué es el amor, ¿sí? Pero hay algo muy puntual y es que el amor es eterno, ¿sí? Y el amor es libertad, ¿sí? Entonces, si terminan odiándose, y en muchos casos de estos, pues terminan también hasta en procesos más violentos, pues entonces, ¿qué fue lo que al principio los unió? ¿Mm? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que la familia inconsciente, lo que los une al principio no es el amor, lo que los une en sí es el deseo, ¿sí? El deseo sí, el deseo, la lujuria, ¿m? El interés, porque hasta muchas personas se unen con otra persona por interés, porque se unen porque tienen un buen título o porque les interesan de pronto la plata que tienen o les interesa la familia, la herencia, ¿sí? Entonces no hubo amor, ¿sí? Desde el principio los unió fue el deseo, ¿sí? Y así lo podemos ver, porque el deseo siempre va a buscar placer, ¿sí? Al buscar placer de pronto en esa persona, ya sea por cualquier interés, pues va a haber un momento en que ese placer se va a acabar o no, o va a quedar insatisfecho y va a terminar en hastío, en fastidio y en odio, ¿sí? Ahora, hay muchas personas
que dicen, ay, no, pero es que mis abuelos que tienen 80 años, ellos duraron toda la vida ahí, juntos. Entonces eso sí es amor. Pero miren y verá, reflexionen porque yo lo digo porque uno se engaña, ¿sí? Y miren qué fue lo que pasó en esa relación. Muchas veces hasta la esposa tuvo que aguantarle de pronto infidelidades al esposo. Muchas veces están ahí es ya por la costumbre, por la necesidad de una emoción y de estar acompañados, de estar de pronto con alguien acompañado, o por la plata, porque como tuvimos una casa propia, entonces pues no, yo no me separo porque para hacer todo ese proceso de divorcio, entonces más bien me quedo acá con él y ya, por puros ideas y puros conceptos y puros intereses, ¿sí? Entonces, la idea es ver que la familia como tal, el concepto que tenemos de familia, porque muchas veces tendemos como sociedad a romantizar el concepto de familia y a ponerle sentimentalismo, pues si reflexionamos, nos vamos a dar cuenta que esa familia como tal es simplemente eh, una, un vínculo que se tiene por karmas, porque como desde un principio no se hizo conscientemente, pues obviamente va a desencadenar un poco de recurrencias, ¿sí? Em, entonces, la idea es poder darnos cuenta del engaño en el que estamos, ¿sí? En sí, como tal, la familia física lo que da, digamos, al unirse hombre y mujer, es, digamos, que dar vida y crear, hacer una creación de un bebé. Si lo reflexionamos, pues una persona necesita de un ser, necesita de un cuerpo físico para poder estar en este mundo físico, en este mundo material y tener una oportunidad para autorrealizarse, ¿sí? Entonces, esa familia en sí es necesaria porque se necesita para poder tener acá vida y poder hacer todo este trabajo de liberación de la conciencia. Pero la idea es darnos cuenta que esa familia se procesa en niveles de inconsciencia en donde no sabemos ni cómo guiarla, ¿sí? Porque miren, por ejemplo, muchos hijos terminan siendo delincuentes por la misma familia, ¿sí? O terminan siendo eh, de pronto, sí, trabajadoras sexuales, porque la misma familia se le inculcó, ¿sí? Entonces, eh, entender eso, ¿sí? Segundo, si cada uno empieza a practicar, podemos ver que en el mundo astral, en el mundo de los sueños, ustedes van a poder comprobar eh, que esta no es la única existencia que tenemos, ¿sí? Y que en una existencia pasada, pues no tenía esa mamá que ahora tengo, en una existencia pasada no es la misma, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver que 108 existencias que tenemos la oportunidad para autorrealizarnos, fueron 108 existencias que nacimos y que nacimos con diferente papá, diferente mamá, ¿sí? Y que al fin y al cabo, pues es un recorrer de eventos, de favores, en donde si yo presté mi cuerpo para engendrar un bebé, a un hijo, para que ese hijo tuviera la posibilidad también de experimentar en este plano físico, pues así mismo va a pasar en otra existencia. También a mí me van a dar la oportunidad otros seres de poder, al nacer, poder desarrollarme y poder estar
en este mundo para poder existir y poder hacer un trabajo de la conciencia, ¿sí? Entonces, por eso acá escribí hombre, mujer, sale una persona, ¿sí? Y en concreto esa persona es un ser, ¿sí? Estos dos seres se unen para darle vida a otro ser. Eh, y pues asimismo desarrollar todo lo que él tiene que vivir, todos los karmas, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, listo. Bueno, entonces algo consciente sería poder entender que si ya estamos acá en las conferencias, en este conocimiento, y si cada uno está empezando a practicar, pues cada uno reflexionar, ¿sí? Los que tienen hijos, o los, bueno, obviamente todos, ¿sí? Pero reflexionar, bueno, mi hijo, ¿quién es? ¿Sí? Simplemente un ser que necesita un apoyo durante una etapa de su vida para obviamente poder crecer y desarrollarse en un ambiente seguro, pero ya después él va a poder seguir su camino, ¿sí? Entonces ahí nos vamos o vamos a ver que esos conceptos de que mi hijo tiene que hacer lo que yo diga, pues eso ya, eso es puro ego y que realmente uno tienes que enseñarle lo que está, o lo consciente, lo que uno medio sabe, ¿m? Enseñarle a ese hijo que él mismo tiene la capacidad de poder ser guiado, que ya lo vamos a ver, y asimismo pues se irá desarrollando ese ser, ¿sí? Em, si haríamos esto y si hacemos esto, podríamos crear varias transformaciones en una sociedad, ¿sí? Porque ya se está haciendo de una manera consciente, ¿sí? Ahora, mucho más consciente sería cuando dos parejas, dos personas se unen, dos, hombre y mujer, se unen, pues, y digamos que ya la ley divina necesita como tal que un ser haga un trabajo acá en este mundo, pues esos dos, hombre y mujer, van a ser dirigidos por esa ley divina, ¿sí? Para poder, en el momento preciso, engendrar un bebé y poder darle la oportunidad a un ser de poder hacer un trabajo en esa existencia, ¿sí? Pero entonces eso ya es algo consciente, ¿sí? Entonces, ahí vemos que el hecho de concebir hijos no es simplemente porque se me da la gana y ya, ¿sí? Porque si hacemos eso, pues pasan un poco de atrocidades que pasan en el mundo y simplemente pues está creando es una sociedad totalmente desviada, ¿sí? Inconsciente. Entonces, hay una forma de hacer consciente una familia, es como le estoy explicando, y pues ya esas dos personas se unen y van a poder dirigir y encaminar un poquito, enseñarle a ese ser hasta de pronto hasta que cumpla la mayoría de edad y ya él ya sepa qué hacer, ¿sí? Listo. Entonces, la familia física pues se necesita, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es la familia psicológica, ¿sí? La familia psicológica vamos a ver que es también una creación que se da por la energía, ¿sí? O sea, siempre la creación se crea algo es por el uso de la energía, ¿sí? Entonces se crea a través de impresiones o de la fornicación, ¿sí? Entonces esos hijos que no fueron concebidos en un acto sexual, en un derramamiento de energía sexual, orgasmo, eyaculación, pues también van a ser concebidos en otras naturalezas bajas, en otras dimensiones bajas, va a ser concebido esto, los yoes, ¿sí? Cuando dos personas se unen, expulsan su energía sexual y creen que no pasó nada, pero sí, se está creando estos agregados psicológicos, estos yoes, estos diablitos que ustedes ven acá, ¿sí? Y las impresiones.
Las impresiones siempre van a tener un emisor y un receptor, ¿sí? Entonces está la persona que ve pornografía, está el emisor, la pornografía, está el receptor, el que ve. Ahí se está creando, porque está gastando energía la persona cuando está viendo pornografía, ¿sí? Entonces, ahí se está empezando a crear a niveles infraconscientes todos estos agregados psicológicos, la laxivia, el morbo, ¿sí? Ya se empiezan a crear yoes más pesados como la masturbación, ¿sí? La masturbación también crea, así sea un acto sexual de una sola persona, pues crea porque se está expulsando la energía sexual y también al mismo tiempo está la persona imaginándose cosas. Entonces se está uniendo energía sexual con energía mental. Entonces ahí está creando más, más egos, más entidades, ¿sí? De hecho, los mismos incubos y sucubos nacen de ahí, ¿sí? Por eso son las famosas parálisis del sueño, ¿sí? Porque estas creaciones son, son reales. Cada uno tiene que mirarlo. Y ustedes en el mundo astral las van a ver, ¿sí? Pues estas creaciones, pues son los que conforman como tal el 97% de, de energía o de conciencia que está atrapada en todos estos yoes, ¿sí? Porque, como les hablé en la conferencia pasada, o sea, la energía viene de acá y está impregnada de un principio divino, de un principio de esencia, ¿sí? Si se expulsa y se utiliza mal, en este caso a través de las impresiones no transformadas y a través de la fornicación, pues se va a convertir, se va a transformar, obviamente, en entidades o individuos infraconscientes, que son estos yoes, ¿sí? Pero dentro de cada yo hay una lucecita, hay una chispita divina, porque no es que esa fue la que permitió que fueran creados. Lo que pasa es que nosotros por ego pues hicimos la creación mal, los creamos negativamente. Entonces, cada agregado psicológico tiene dentro de sí una chispa de esencia, una chispa divina, ¿sí? Y todos esos agregados psicológicos son los que alimentan como tal las siete fuerzas, ira, envidia, orgullo. ¿Mm? El punto es que eh, esos agregados psicológicos que están en nuestra mente son esas fuerzas que nos hacen tomar decisiones, ¿sí? Ahí es donde vamos a ver que esta familia, que son estos yoes, que han sido creados por nosotros mismos, pues los queremos más que a nuestra familia física, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el vicio, una persona con vicio, está el papá que le gusta tomar y le gusta más su vicio de tomar que se gasta toda la plata en su vicio y a los hijos no les da de comer, por ejemplo. O está la persona que, eh, por ejemplo, la esposa que por lujuria, pues quiere más a su lujuria que termina haciéndole infiel al marido, ¿sí? Y termina acabando un hogar, ¿sí? Están también el proceso de los hijos, ¿no? Lo vemos muy a menudo que los hijos por codicia, pues terminan hasta matando a los papás por una pensión o por una herencia. ¿Mm? Terminan también hasta matando al hermano. En las mismas familias se procesan problemas por plata, ¿sí? Que porque el hermano no da plata, entonces eh, es el que está mal. Entonces ya de pronto hasta los papás también, porque el hijo no da plata, entonces ya es el hijo que es el desagradecido. Entonces empiezan a haber conflictos, ¿sí? Empiezan a haber procesos de envidia, ¿sí?
envidia de, porque de pronto al hermano le va mejor que a mí, ¿sí? Envidia, envidia de todo, ¿no? Por esa misma envidia, pues hay chisme. Entonces ahí empezamos a ver cómo, por nuestras mismas psicología, por esas creaciones que hemos hecho, por esa misma familia psicológica, pues terminamos queriendo más a nuestros propios yoes que a la familia. Es decir, que ese concepto de familia, de que mi sangre, de que por la familia es lo primero y cosas así, pues eso ya fue mandado a recoger hace rato. Eso ya fue, eso ya se perdió hace ratísimo. Y si no, no estoy hablando de hace 100 años, estoy hablando de hace muchísimo tiempo, en donde realmente habían comunidades que sabían qué era la familia y sabían del respeto y sabían también de eh, temas conscientes, ¿sí? Lo mismo, violentos, ¿sí? Eh, Se terminan las parejas matándose, peleándose, agrediéndose, ¿sí? Atacándose, ¿sí? El, todo, ¿sí? Entonces ahí vemos que hasta de hecho, si miramos más profundamente, en las mismas familias se procesan muchas violencias a nivel sexual, ¿sí? Como por ejemplo, hay casos en donde la mamá deja que el papá viole a la hija, ¿sí? O la misma mamá vende a sus hijos para tener plata, para tener de comer, ¿sí? O hasta el mismo esposo comparte a la esposa con otros amigos o con otras personas simplemente para alimentar su placer y su morbo. Y empiezan a normalizar. Eso es lo peor de todo, que empiezan a normalizar ese degenero, ¿sí? Entonces ahí vemos que no hay respeto, no hay, no hay como tal amor. O sea, esto de amor, eso es nulo, ¿sí? El mismo incesto, ¿no? Bueno, ya lo hablé, ¿no? Relaciones sexuales entre padre e hijo. Y es que esto se da, es por el mismo karma, la misma recurrencia, sino que no lo entendemos. Por eso muchas veces dicen, ay, pero tan raro, ¿por qué será que por qué esa señora cela tanto al hijo? ¿O por qué será que esa señora le da picos en la boca al hijo o a la hija? ¿Sí? Y muchas familias normalizan el darle besos en la boca a los niños, a los hijos. Y eso hay que darnos cuenta, porque es que esa normalización es un proceso mecánico y es falta de reflexión, ¿sí? Y por debajo de cuerdas se están alimentando el incesto, se está alimentando el morbo, se está alimentando los violadores, la pedofilia, ¿sí? Pero no se da cuenta la sociedad, ¿sí? Y lo peor es que empieza a normalizar todo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que esto pesa más y que esto termina siendo que la familia como tal, el vínculo de la familia fraternal de pronto de apoyo y de amor, de seguridad, ya se pierde, ¿sí? Lo mismo, ustedes miran y al principio los papás tienen la expectativa de que los hijos, de tener hijos, por ejemplo, para que de pronto en una vejez los mantengan, ¿sí? Se tiene la expectativa. Pero pasa el tiempo y los hijos terminan es metiendo al papá a un ancianato, ¿sí? O terminan de pronto recibiéndolo en la casa, pero humillándolo, echándole en cara cosas, tratándolo mal. Entonces ahí vemos las vueltas que da la vida, pero ¿por qué? Porque no sabemos cómo se procesa el subconsciente y cómo se procesa todos estos temas, ¿sí? Que es desde un principio por ser seres inconscientes, ¿sí?
los mismos hijos, tacaños con los papás, ¿sí? Tacaños, eh, les duele les duele ayudar al hermano, les duele ayudar hasta la misma pareja. Las mismas parejas se violentan por dinero, ¿sí? Se humillan, ¿sí? Creen que tienen el poder de pisotear al otro porque tienen dinero, ¿sí? Entonces eso pasa un poco de cosas, darnos cuenta que ese avaro, esa codicia, esa ambición, a la final, ¿de qué le sirve a uno? ¿Sí? Muchas personas se casan, las mujeres se casan con el que tiene más plata, supuestamente para ser más felices, pero van y mira y después y de pronto la persona ya después impotente sexual ya no le sirve. ¿Mm? O terminan con problemas de separaciones de bienes, un poco de cosas ahí, esos conceptos de que van a ser felices, eso es pura mentira. ¿Listo? Listo. Entonces ahí vamos a ver que eh, ese concepto de familia son puros intereses, ¿sí? Puros intereses. eh, Simplemente uno cree que supuestamente está haciendo bien de pronto por estar con la familia, pero al fin y al cabo se va dando cuenta que todo es una hipocresía y que si yo hice un favor, entonces me lo tienen que devolver también ese favor, hace favores esperando algo a cambio, ¿sí? No, realmente no ayudan porque les nazca, sino hasta por una obligación ahí, como porque les tocó, ¿sí? Muchas veces los papás quieren supuestamente el bien para sus hijos, diciéndoles que estudien, que vayan a una universidad o que trabajen en algo productivo, supuestamente con ese concepto de que quieren verlo bien a uno, pero reflexionemos qué es lo que quieren más allá. ¿Será que no quieren de pronto alimentar su orgullo, diciéndole a todo el mundo que su hijo es un profesional o que su hijo eh, gana mucho dinero? Ahí podemos decir, digamos que darnos cuenta, porque es reflexionar. Si el hijo entonces no hace un grado, un posgrado o una universidad, si el hijo pronto gana un dinerito ahí normalito, ¿qué pasa entonces en la psicología de ese papá? Entonces ahí nos podemos dar cuenta, realmente hay un achante, hay una insatisfacción, mi hijo no era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba, pero pues a la final eso qué, eso es puros intereses egoicos, porque no es que es para el yo, no era lo que yo esperaba, lo que yo quería, eso era puro ego que con el que usted estaba criando a ese niño, ¿sí? Para ufanarse, ¿sí? Y realmente no es amor, porque el amor es libertad. Y si al hijo le parece bien y le gusta de pronto hacer malabares, pues esa es la vida del hijo, ¿sí? No le gusta estar por allá de pronto siendo un contador, ¿no? Le gusta hacer malabares, pues déjelo que le gusta hacer malabares, ¿sí? Déjelo ser libre. ¿Mm? Pero pues no se entiende eso. ¿Listo? Listo. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que el concepto de familia pues está totalmente ya distorsionado. Em, de hecho, ese mismo concepto de familia nos impide ver más allá de qué son las otras personas en el mundo, de qué es el vecino, qué es la persona que está en la calle, quiénes son las personas que transitan por la ciudad, ¿sí? Porque nos aferramos al concepto de que mi familia es mío, porque ahí nos vamos a ver qué es el apego, porque tenemos ideas cerradas del apego, de la familia con el apego, y entonces a los otros sí los miro mal, ¿sí? Entonces no ayuda a los otros, si ni siquiera ayuda a la familia, pues mucho menos va a ayudar a otros, ¿sí? Y si los ayudas por interés, ¿sí? Entonces se alimenta la discriminación, ¿sí? Que porque el otro es pobre, que porque el otro es indigente, que porque el otro es reciclador, pues también
se discrimina, ¿sí? Y de hecho, hasta dicen, uy, no, eso robar a la mamá, eso no se le hace, no, robar a la propia familia, eso no se hace. Vaya y robe a otra persona, pero a la propia familia no. Entonces, ahí vemos que se justifican actos egoicos y supuestamente protegen a la familia, pero con los demás sí pueden hacer lo que quieran. Entonces, ahí es darnos cuenta que el concepto de familia tan egoico como lo tenemos hoy en día, pues simplemente nos divide en todos los sentidos, ¿sí? Y si reflexionamos, ¿quién realmente es mi mamá? ¿Quién es mi papá? Pues nos vamos a dar cuenta que al final ellos son seres que nos dieron la oportunidad de nacer. Entonces, ¿quién realmente es mi mamá? ¿Quién realmente es mi papá? ¿Sí? Y si son seres, y si mis hermanos también son seres, ¿por qué entonces la persona de la calle, el vecino, los compañeros, ellos no son seres? Ellos también son seres, ¿sí? Y son personas que también necesitan respeto y necesitan amor, necesitan también que uno les ayude, ¿sí? Si tuviéramos esto en cuenta a nivel global, no habrían diferencias, por ejemplo, entre países, ¿sí? No habrían guerras, ¿sí? Porque yo tengo que matar a la otra persona, ¿m? O porque robo a tal persona, porque violento, porque mato, ¿no? Que es mi hermano, entonces, si abriéramos un poquito más ese tema, pues no nos encerraríamos y no nos encasillaríamos a que simplemente mi familia es mi familia y mi grupito y ya, ¿sí? Sino realmente darnos cuenta que el amor hay que darlo y que entender que las personas fuera de la familia también necesitan y merecen el respeto, el mismo respeto, ¿sí? Bueno, entonces, eh, bueno, vamos a ver un poquito qué es la familia real, ¿sí? La familia real eh, es real porque siempre va a existir, ¿sí? O sea, es eterna, ¿sí? Pero ahorita está solamente un 3% de esa familia real, ¿sí? Esa familia real es un grupo, ¿sí? Pero esa familia real es la que nos va a acompañar a nosotros y la que hace parte de nosotros, lo que realmente somos, ¿sí? Y lo que siempre va a haber, siempre va a existir, porque la mamá se muere, el papá se muere, los hermanos se mueren, ¿sí? Eso a la final pasa, ¿sí? Pero ¿qué es lo que siempre va a estar? Lo que siempre va a estar es lo que somos, nuestra conciencia, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que esa familia real, en un principio, ese 3% que por derecho tenemos, está entre esa parte masculina, que es el padre, parte femenina, que es la madre, pero también está la parte del hijo, que tiene que ver con la justicia. Entonces, esa familia como tal son un grupo de virtudes, valores, facultades, ¿sí? Que en sí mismos, en sí, vienen a ser la agrupación de todo lo que realmente podemos ser, ¿sí? Esa familia real está incompleta porque solo tenemos un 3%. El otro 97% está atrapado en todos estos yoes, en todos estos agregados psicológicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Rescatar esta familia que está acá, ¿sí? Porque cada yo tiene una virtud, ¿sí? Cuando estudiamos al yo psicológico, cuando estudiamos mi ira, mi lujuria, mi morbo, todo eso, cuando lo estudiamos y lo comprendemos, se va a liberar una chispita. Y esa chispita va a integrar ese 3%, va a integrar a esa familia, ¿sí? Cada chispita que liberemos,
con cada comprensión, a medida que vayamos avanzando en el trabajo interior, va a ir eh, creciendo más esta familia real. Sí, obviamente, perdón, con los tres factores, ¿no? Con los tres factores. Porque toca sí o sí de pareja. Si es de trabajo de nacimiento, trabajo de muerte psicológica para comprender al yo y trabajo de sacrificio por la humanidad. ¿Sí? Pero esas esencias liberadas van a ir, digamos que, tomando fuerza en esa familia real para liberar al resto del 97%. ¿Sí? Y son diferentes aspectos, ustedes lo van a ir viendo, ¿sí? Ustedes van a ver que todas esas porcentajes pertenecen a lo que se va o a lo que vamos a crear, que es ese hombre absoluto, ese hombre solar, que va a tener la capacidad de habitar el cosmos, pero necesita sí o sí de recuperar toda la familia que está atrapada acá en la psicología. Tiene que recuperar todas esas chispitas. Ustedes van a ver en el mundo astral que cuando ustedes empiezan a trabajar, esas chispitas se lo muestran a uno como niños. Niños muchas veces de tez blanca y rubios, ¿sí? Y vamos a ver que hay muchos aspectos de la madre, ¿sí? La madre tiene aspectos, está la madre, por ejemplo, la madre que nos va a ayudar en el sexo, la madre Kali, la madre, bueno, que es la misma Kundalini también. Está el aspecto que es Hecate. Ustedes en el mundo astral lo van a ver. Ese aspecto de la madre que es Hecate nos va a ayudar a ir a los inframundos, a nuestros propios inframundos y poder descubrir en dónde está ese 97% de esencia atrapada, ¿sí? Está la maga instintiva, que sabe también todos los procesos eh, instintivos a conciencia, ¿sí? Toda esa información que tiene guardada consciente. El padre también, esos aspectos de que cuando ya tenemos la sabiduría va a poder saber cómo obrar. ¿Mm? Es decir, es ese guerrero que va a saber cómo obrar en el diario vivir, ¿sí? Con sabiduría. ¿Mm? Y el hijo es el tentador, el entrenador psicológico. El hijo es esa parte de nosotros que, que nos va a entrenar para hacer todo este trabajo y poder triunfar sobre la tentación. ¿Mm? Bueno, entonces es así como lo vemos, son fuerzas, la familia real son fuerzas que constituyen a nuestro propio ser, ¿sí? Entonces, muchas veces ese concepto de familia, pues simplemente nos hace apegarnos y nos hace crear un poco de sufrimientos, ¿sí? Porque no vemos más allá, no sabemos realmente para qué existimos, ¿sí? Y lo que en sí vale la pena luchar es esto, por la familia real, ¿sí? Porque es la que siempre va a estar y la que nos va a permitir trascender, ¿sí? Listo, entonces son muchos aspectos, ya a medida que cada uno vaya trabajando en su mundo interior, su misma conciencia les va a mostrar, les va se va a mostrar en diferentes roles en el mundo astral. Muchas veces en el mundo astral nos hablan de las aguas, ¿sí? Que tiene que ver con el Espíritu Santo, que es un aspecto de la madre, pero no es la madre. ¿Mm? O sea, no es, si en el astral nos muestran aguas, no es como tal una enseñanza de la madre, ¿no? Es una enseñanza más puntual, es una enseñanza sobre nuestra energía sexual, ¿sí?
Entonces hay que trabajar en algo de la energía sexual o nos están mostrando algo de la energía sexual, ¿sí? Pero tienen que ver en relación con la madre, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? La voluntad también la vamos a tener, la voluntad hace parte del hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La familia física es necesaria para poder hacer un trabajo interior, para poder liberar la conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos unirnos sexualmente, o sea, necesitamos estar en un matrimonio, o sea, tener la consolidación entre una pareja, ¿sí? Hombre o mujer empiezan un matrimonio, empiezan una familia, ¿sí? Y esa familia es la que a través del sexo, con el nacimiento espiritual y obviamente pues trabajando en nuestros factores, pero pues también esa pareja es la que nos va a ayudar para que cada uno, o sea, si cada persona, cada ser, vaya rescatando esa familia real, ¿sí? Eh, entonces, ahí vemos la importancia de la familia física, porque necesitamos de una pareja, ¿sí? Listo. Bueno, entonces, ahí, pues, la idea es entender que todos estos conceptos de familia, todo lo que ya he mencionado, pues simplemente son apegos, ¿sí? Son apegos que se basan en conceptos de la mente, ¿sí? Nosotros nos apegamos es a nuestros defectos, como ya lo expliqué acá, nos apegamos a las personas, en el caso de la familia, los amigos, nos apegamos a las cosas materiales, a mi carro, a mi casa, a mi dinero, es que yo me esforcé por esto y yo por qué voy a regalar mi dinero. Nos apegamos a muchas cosas, ¿sí? Nos apegamos en sí, es porque sentimos un miedo de perder eso, ¿sí? Y creemos que nuestra vida está en eso, o nuestra vida gira en torno a eso, ¿sí? Y si eso no sucede como yo quiero, entonces voy a sufrir. Si mis hijos no hacen lo que yo esperaba, pues entonces sufro. Si mis hijos no me tratan bien, sufro. Si, si de pronto ya tengo 60 años y no tengo una casa, sufro. Tiene un apego, ¿sí? Aún así, no teniendo la casa, pero tiene un apego, tiene un miedo, ¿sí? El apego es miedo, miedo de perder algo y es porque no hay sabiduría. Si no hay sabiduría, no sabe, no sabe ni cómo vivir, no sabe cómo existir, ¿sí? Si estuviéramos conscientes y tuviéramos un poquito de sabiduría, pues entenderíamos que al fin y al cabo, ¿para qué necesito tantas cosas, tantos bienes, o estar rodeado de tanta gente? Si a la final, lo que es real, lo único verdadero y eterno, es mi esencia y el 97% que voy a rescatar. Eso es lo que me va a acompañar eternamente, ¿sí? Entonces, pues el desconocimiento de esto, pues nos hace apegarnos a las cosas, ¿sí? Entonces nos aferramos, ¿sí? La idea es entender esto del apego y muy enfáticamente a la familia y a los yoes, ¿sí? Porque la familia y los yoes, pues nos van a hacer trancarnos el trabajo interior, ¿sí? Nos van a hacer desviarnos de la meta, ¿sí? Y simplemente a los yoes les interesa que los liberen. El yo siempre se va a querer alimentar más y más, porque no es que el yo lo hemos alimentado de un poco de existencias y siempre va a querer alimentarse más y más.
Entonces a ellos no les interesa que uno haga este trabajo. La familia, ustedes se van a dar cuenta que ni la familia, ni los amigos, nadie le va a interesar que uno esté en esto, porque pues ellos tienen otra forma de vivir, otra forma de existir, entonces ellos eh, dentro de sus mismos apegos, pues dirán, no, ay, mi hijita está por allá metida y ya no produce, ya no, ya no quiere ser empresaria, o, o mi hijo está por allá metido y no quiso venir a pasear conmigo, o no quiso venir acá a roncharse conmigo a ver una película, o no, o ya no me dedica el tiempo, ¿sí? Pero son puros apegos, porque creemos que el amor o la familia es simplemente para alimentar nuestros propios placeres, el placer de sentirse acompañado, el placer del orgullo, ¿sí? Obviamente, la idea es darle importancia a su familia, a la familia física, pero que no pase de un límite, ¿sí? O sea, saber hasta dónde va el deber de uno como hijo, por ejemplo, o de uno como padre, ¿sí? Entonces, la cuestión es que cada uno reflexione, ¿sí? Porque muchas veces ustedes lo van a poder experimentar que, digamos, uno empieza a tener compromisos con el ser, ¿sí? Entonces uno tiene ya de pronto uno tiene un horario de conferencias, ya tiene estipulado que los domingos va a hacer sacrificio en un parque de la ciudad, pero entonces se van a presentar situaciones y se van a presentar pruebas de apego, ¿sí? Entonces pruebas de apego son, por ejemplo, ay, no, es que este domingo o es que nos vamos a ir a viajar el fin de semana a tal lado, que entonces venga y vamos con la familia. Pero si usted tiene un compromiso con su ser de dar una conferencia en tal lado, entonces se va a ausentar simplemente por ir a pasear con la familia. Entonces ya uno dice, bueno, ¿qué vale más? Porque, listo, la familia sí, paso un rato agradable, pero estoy quedándole mal a unas personas que están escuchando mis conferencias, ¿sí? Estoy quedándole mal a esos seres que necesitan de entender las conferencias, ¿sí? Entonces ahí estamos quedando mal es con nuestro ser, con la evolución de esa familia real, ¿sí? Con la integración de esa familia real, ¿sí? Porque son los tres factores, ¿sí? Y la verdad es que se van a presentar muchas pruebas, ¿sí? Porque el apego no nos permite dar, no nos permite servir, ¿sí? Servir en una sociedad y ser útil para realmente para nuestro ser, para nuestra conciencia, ¿sí? Y se van a presentar muchas cosas, ¿sí? El apego no le gusta servir, por ejemplo, cuando les ponía el ejemplo de que a mi hermano me duele darle un dinero a mi hermano porque es que yo fui lo que lo conseguí y no. Entonces ahí estamos apegados al dinero y no nos deja dar al hermano o al papá, ¿sí? O no nos deja compartir, ¿sí? Pero ahora veámoslo en el conocimiento, dentro del trabajo interior. Pues el mismo apego no nos va a dejar servir a la humanidad, ¿sí? Van a presentarse pruebas, por ejemplo, de apego de dinero al trabajo, ¿sí? Entonces le van a decir a uno, eh, de pronto, ay, mire, trabaje en esto que esto le va a dar más dinero, ¿sí? Pero entonces uno reflexiona y uno dice, uy, no, pues que si trabajo en esto, voy a trabajar más días, voy a gastar más tiempo y de pronto va a quedar mal en las conferencias que estoy dictando. Entonces no me va a servir ese trabajo, ¿sí? Pero ahí está la codicia. Entonces, muchas veces por apegos al dinero, a la codicia, porque la mente empieza a dar vueltas y empieza a justificarse, ay no, pero mire que usted tiene hijos, mire que usted vea cómo está, no tiene ropa, entonces acepte el trabajo,
la mente le va a decir eso. Pero entonces usted tiene que reflexionar. Si usted mismo tiene que reflexionar, bueno, que yo qué es lo que quiero, ¿sí? Entonces, si realmente quiere trabajar para la liberación de su conciencia, pues entonces entienda que ese trabajo pues le va a demandar más tiempo y puede quedar mal en las conferencias, entonces va a fallar en el factor del sacrificio por la humanidad. Posiblemente pues va a gastar más energía, se va a identificar más, no va a tener castidad y pues el trabajo del nacimiento tampoco lo va a generar. Así tenga pareja la persona y diga, sí, yo transmuto, pero si se la pasa simplemente dándole el tiempo a su trabajo, pues ahí hay que ver, ¿sí? Porque la idea es avanzar más y más. Y si necesitamos liberar todo ese 97% de conciencia, necesitamos avanzar un poquito más y más. Y ahí es donde se van a presentar los apegos, ¿sí? Se va a presentar el miedo. Miedo a de pronto sí, a de pronto a demandar más tiempo, de pronto haciendo sacrificio, ¿sí? Muchas veces también ustedes en la parte interna, en el mundo astral, le pueden decir, ay, váyase para tal lado, váyase para alguna ciudad. Y ustedes pueden decir, uy, no, pero es que acá yo tengo mi trabajo, uy, no, pero es que yo acá ya estoy bien, por ejemplo, ya tengo mi sala de conferencias, ya tengo mis alumnos. Eso es apego a los alumnos, a las personas que le están escuchando, apego a la comodidad de estar en su ciudad, ¿sí? Esos son apegos, ¿sí? El apego es sentirse miedo a sentirse inseguro, ¿sí? A sentirse incómodo en otro lado, ¿sí? Entonces, ahí hay que comprender esas dos cosas, ¿sí? En el ejemplo ese, pues, si la persona le da miedo irse a otra ciudad, pues ahí está traicionando al ser, ¿sí? Y la vaina es que para liberar la familia real, o sea, para sacarle la chispita al yo psicológico, necesitamos de pagar los karmas que generó ese yo, ¿sí? Siempre. Entonces necesitamos de Dharma, necesitamos ganar Dharma. ¿Y cómo se hace eso? Pues si con el ego dañamos, pues ahora con la conciencia vamos a servir, ¿sí? Entonces por eso hay que servir, ¿sí? Porque por ejemplo, si no hacemos sacrificio por la humanidad, pues qué conciencia vamos a liberar y qué conciencia vamos a integrar a la familia real. O sea, se necesita servir para poder pagar el karma y poder aumentar la familia real, poder empezar a integrarla. De lo contrario, no se va a integrar, ¿sí? Porque para liberar la chispa, ese yo, para liberar la virtud, toda esa sabiduría, ese agregado psicológico, se necesita de comprender al yo, reflexionando, muriendo psicológicamente, pero también hay que pagarlo. Ustedes se van a dar cuenta que en el mundo interior uno se va a encontrar con los policías, se va a encontrar con el león, y es porque le están haciendo el recuerdo de que tiene que trabajar y servir a la humanidad, tiene que pagar esos karmas, ¿sí? Eh, listo, entonces el apego pues nos va a simplemente a hacer perder las pruebas, ¿sí? Entonces ahí ya cada uno mira, ¿sí? Ahora la familia, pues sí, la familia, tenemos papá, hermanos, ellos tienen su psicología, ¿sí? Pero uno tampoco los puede obligar a ellos a hacer lo que uno quiere, ni ellos lo pueden obligar a uno a hacer como ellos quieren, ¿sí? Entonces hay que darnos cuenta hasta dónde va el deber. ¿Listo? Y en reflexión, y cada uno reflexione sus miedos, ¿sí? Porque esos miedos no nos dejan avanzar. El miedo, por ejemplo, a que de pronto, ay, pero yo tengo mi hijo y
o mi bebé y yo qué hago para dictar conferencias. No, es que yo me da miedo porque pronto llora. Y esos son puro charladera de la mente que le va a decir a usted para no poder hacer la conferencia, ¿sí? O el que dirán, muchas personas llegan acá, a este mundo, no sé, a estas conferencias, y por apego a la pareja, porque a la pareja no le gustan esas conferencias, entonces deciden irse con la pareja, por simplemente un deseo, ¿sí? Por un yo, están apegados, supuestamente de enamoramiento. Pero el tiempo lo dirá y se van a dar cuenta que después van a separarse, van a terminar odiándose. Entonces, ¿qué era lo que realmente importaba? Lo que realmente importaba era que usted mismo hiciera su trabajo interior y que despertara su conciencia, ¿sí? Que de aquí a mañana vendrá una persona, una pareja, un ser que realmente le va a colaborar, ¿sí? Entonces, así pasa en muchas ocasiones, pruebas de adulterio, ¿sí? Y eso es traicionar al ser, ¿sí? Listo, entonces, pues entender que todo pasa, la familia pasa, todo pasa, el deseo pasa, porque hay una satisfacción, por ejemplo, cuando tiene dinero, pero ¿qué pasa cuando ya después no tenga dinero? ¿Sí? Aceptó un trabajo simplemente para estar cómodamente, pero después se siente frustrado, está sufriendo, de pronto con problemas en la parte sexual. Entonces tiene dinero, pero no sabe cómo vivirlo, porque interiormente está mal o está amargado. Sí, muchas personas que prefieren los placeres de pronto del trabajo, de los viajes, de cosas así, pero a la final por dentro ya no una amargura, ¿sí? Peleando con todo el mundo. Entonces, realmente, qué es lo que se quiere? ¿Sí? ¿A qué es lo que está apegado? ¿Sí? Listo. Y saber vivir y saber estar ahí para poder apreciar las cosas que tenemos. El hecho no es, ay, no, yo no voy a tener nada, o si tengo un carro, entonces lo vendo, porque es que eso es materialismo, no. La idea es darnos cuenta de que nuestra vida y de que nuestro estado no debe depender, por ejemplo, de un carro o de una casa, ¿sí? O sea, que nuestro estado de conciencia eh, no debe depender de algo externo, ¿sí? Listo. Y las mismas personas, si aplicamos esto en la misma familia, pues ahí nos vamos a ver que así la familia tenga defectos, haya chismes, lo que sea, pero pues entiéndalos y compréndalos. Y tampoco pues eh, si reflexionamos y eso, pues vamos a ver que la sabiduría o nuestro padre va a saber qué hacer de pronto con los problemas que se dan dentro de la familia. ¿Listo? El hecho es saber vivir, saber vivir, ¿listo? Sin apegarnos, ¿listo? Y sin esperar nada de nadie, ni nada de nada, ¿no? Bueno, entonces ahí les dejo la conferencia. Ahí está. Voy a ver si de pronto hay preguntas. Dice Pedro Ortiz Paz Profunda. Listo, Pedro. Dice Elvia Urbina. Buenos días. No me puedo unir al chat de WhatsApp. Pues Elvia, si quieres ya ahorita por interno te envío el chat de WhatsApp. ¿Listo? Para que te unas. Listo. Y listo. Cuando uno está pegado a emociones, o sea, por ejemplo, una pareja, pues dese cuenta qué es lo que quiere esa pareja, reflexione. ¿Será que está pegado porque quiere afecto? ¿O será que está pegado porque la persona le da dinero? ¿O será que está pegado por el que dirán? ¿O el orgullo? Entonces ahí ya vemos que hay un orgullo.
estudio ese orgullo, ¿sí? Y ahí se va a empezar a liberar, ¿sí? Es una liberación y va a empezar también hasta a dejar en paz, por ejemplo, a la otra persona que ya no lo quiere, ¿sí? O, o hasta simplemente a no reclamarle a los hijos o al esposo que porque no se comporta como uno quiere, ¿no? Desapéguese de eso, de esos conceptos que tiene y va a poder existir mejor, va a poder vivir mejor y va a poder apreciar a las personas como son, ¿sí? Cada uno da hasta donde puede dar. Bueno, entonces ahí les dejo la conferencia. ¿Listo? Bueno.